Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un honor el estar aquí para seguir conversando en relación a la implementación del Decreto Supremo 007. Pues bien, siguiente. Como ya hemos visto, el proceso de emisión de una licencia de conducir contiene, como dijo la doctora Chama, dos etapas. Nosotros vamos a centrarnos en esta oportunidad en la formación del conductor, que es el tema de escuelas de conductores. Siguiente. Bueno, como mis antecesores expusieron, existe una nueva terminología que se va a aplicar en este decreto supremo. Tenemos, por ejemplo, la constancia de formalización del programa de formación de conductores, de finalización. La constancia de finalización, que es el COFIPRO. Es un nuevo término a aplicarse, es un nuevo requisito y su implementación va a correr a partir de la entrada en vigencia de la norma. Tenemos también, sería importante definir el postulante, porque el postulante viene a ser la persona natural que tiene la intención de tener una licencia de conducir. También tenemos al instructor, que ahora el instructor va a tener que ser una persona acreditada por una universidad o por una institución autorizada o por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, no como antes, que los instructores eran personas definitivamente que cumplían ciertos requisitos, pero no tenían una acreditación. Tenemos también la DGTT, que bueno, todos sabemos qué significa, Dirección General de Transporte Terrestre, y la DRT, la Dependencia Regional con Competencia en Transporte, que bueno, que vendría a ser las diversas gerencias y direcciones que existen en los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, sin ánimo de hacerlo muy dilatada esta reunión, tenemos aquí la definición de escuela de conductores. Claro está que antes existía clasificación para las escuelas de conductores. Teníamos las escuelas de conductores integrales y las escuelas de conductores especializadas. Hoy en día esa clasificación ya no va a ser. Vamos a tener simplemente escuelas de conductores, las cuales, como todos sabemos, son las entidades de capacitación que van a brindar los conocimientos teóricos y las habilidades para que los postulantes puedan obtener su licencia de conducir. Ahora, el COFIPRO que les mencioné hace unos momentos va a ser obligatorio para la obtención de la licencia de conducir en el caso de las categorías profesionales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene la parte interesante, que es en sí la modificación de los requisitos. Los requisitos para funcionar como una escuela de conductores. La DGTT autoriza a las escuelas de conductores. ¿Qué sucede? De que ha habido una variación en función a los requisitos. Tenemos plana docente, infraestructura, había condición económica, también tenemos la flota. ¿Qué ha sucedido? Rápidamente. Por ejemplo, con el director. Teníamos que el director tenía que ser una persona que tenía que tener un título profesional y tenía que tener una experiencia en cargos gerenciales durante 5 años. Ese era el requisito que se pedía de manera general. Pues bien, solamente se pedía que tenga experiencia en administración, en cargos gerenciales. Pero ahora se está pidiendo que tenga experiencia en pedagogía. No se está poniendo un plazo concreto, pero eso sí, tiene que tener experiencia en pedagogía y también tiene que haber ocupado un cargo gerencial para ser el director de una escuela de conductores. También tenemos los instructores de conocimientos y el instructor de habilidades en la conducción, ¿no? Ahora se denominan así. Antes era el instructor teórico de tránsito y el instructor práctico de manejo. ¿Cuál es la diferencia? Que el instructor teórico de tránsito, ahora llamado instructor de conocimientos, tiene que tener hoy en día una licencia de conducir, cosa que no se exigía con el Decreto Supremo 040. Con el Decreto Supremo 040, al instructor teórico se le exigía que cuente con una instrucción, obviamente, superior y que tenga 2 años de experiencia dictando cursos al respecto. Ahora
Se está pidiendo que además tenga una licencia de conducir. Bueno, entiendo que la lógica al respecto debe ser porque suena un poco irracional que alguien te dicte una teoría sin haber tenido experiencia en el campo. Mínimamente debes saber conducir un vehículo para que te dicte conocimientos teóricos. Lo entiendo así. Bueno, también tenemos el instructor de habilidades en la conducción. Se pedía, con la 040, o bueno, se sigue pidiendo hasta que entre en vigencia el 007, de que el instructor práctico de manejo tiene que tener categoría A3 para enseñar a manejar. Y a su vez, tiene que tener una tiene una licencia de conducir con una vigencia mínima de anterioridad de 3 años, ¿no? Tiene que tener experiencia. ¿Qué sucede? Ahora se ha bajado, si bien es cierto, la experiencia, y la categoría puede ser igual o mayor a la del postulante, a la que se está postulando. El instructor puede tener una categoría similar a la que va a capacitar o una categoría superior, ¿no? De pronto eso con la finalidad de dar mayor facilidad para que puedan instruir. Ahora, vemos que en la 040 se exigía un psicólogo. Ahora ya no se está pidiendo en la escuela de conductores un psicólogo. Bueno, eso también debe tener una explicación. La más razonable es de que ahora van a ser los IPRES, ¿no? Los que van a entrar a tallar, y ellos van a tener todo el equipamiento y la plana respectiva para hacer la evaluación. Y evidentemente ahí también se hace un examen psicológico. Y bueno, lo último, una de las cosas más importantes, de que algo que no estaba especificado en la norma anterior y que es importante. Por ejemplo, uno tiene una escuela de conductores y tiene su plana docente, pero hay un profesional que cubre los requisitos de otro. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que acreditar necesariamente a todos? Un profesional puede cubrir a otro, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, en lo que compete a infraestructura, bueno, antes decía un local adecuado. ¿Qué es adecuado? Es muy subjetivo y por tanto existía como que cierta ambigüedad al respecto, porque al momento de evaluar, porque por ejemplo se presentaba una solicitud de una escuela de conductores en un segundo piso con drywall dividido, y realmente eso es incómodo, yo creo, tanto para el docente como el alumno que va realmente a capacitarse. Entonces eso no puede ser. Se ha establecido entonces ahora en el Decreto Supremo 007 de que debe contar con un local que cumpla con las características para una institución de educación superior, características técnicas establecidas por el Ministerio de Educación. ¿Qué más? ¿Qué novedoso tenemos? Debe contar con una licencia de funcionamiento. Ahora, el establecimiento, bueno, se supone que contaba, ¿no? Las escuelas de conductores se supone que tenían una licencia de funcionamiento, pero ahora lo estamos pidiendo de que tenga la licencia de funcionamiento al momento de ingresar su solicitud. Y la novela, el circuito de manejo, que ha constituido todo un tema de debate y problemas, porque ha habido primero una resolución, la 3634, que estableció características técnicas. Después la 430, que la mejoró, supuestamente, aunque las escuelas dicen que la hizo más difícil, más inaccesible. Y bueno, y por último el Decreto Supremo 009, que les dijo: si no cumples, hasta aquí nomás. ¿Qué sucede? De que inclusive le estableció como un requisito para la obtención de la autorización como escuela de conductores el contar con un circuito con conformidad de obra aprobada, el Decreto Supremo 009. ¿Qué ha sucedido ahora con este tema del circuito de manejo? Bueno, el legislador, siendo benevolente y también entendiendo de que hay escuelas que no han logrado cumplir con este requisito, ha establecido una salida, que ahora las escuelas pueden contar con ese circuito de manejo según las características de la 3634, o en su defecto, una infraestructura cerrada, que viene a ser también a la larga un circuito de manejo, ¿no? Una infraestructura cerrada a la circulación vial, cuyas características se van a establecer antes de que entre en vigencia el Decreto Supremo 007. Bien, siguiente. ¿Verdad? Me estoy olvidando. También la condición económica. Antes se exigía, por ejemplo, se exigía la carta fianza. Ahora ya no va a ser un requisito para la autorización como escuela de conductores la carta fianza. Asimismo, la flota vehicular. Ahora es exigible que los vehículos sean de doble comando.
¿Por qué? Porque se van a hacer prácticas también en la vía pública. Bueno, eso quería enfatizar. Ahora aquí vamos a hablar del contenido, vigencia y la renovación de la resolución de la autorización. Contenido. Si han tenido la oportunidad de revisar una resolución por la cual se autoriza a una escuela de conductores, bueno, habrán visto que existen diversos ítems, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la escuela autorizada, su vigencia, la ubicación, obviamente, de la escuela. Pues bien, yo debo resaltar que en lo que compete al contenido, me parece interesante que se haya incorporado en el Decreto Supremo 007 la remisión a las normas por las cuales la escuela podría ser cancelada, podría ser suspendida. Me parece interesante eso. Ahora, en función a la vigencia, la norma establecía en el Decreto Supremo 040 de que la vigencia era a partir de la fecha máxima establecida para el inicio del servicio. ¿Y eso qué es? ¿No? Habían personas que decían desde la publicación, en fin, ¿no? Algunas personas lo entienden así, pero la norma es clara. Dice, la vigencia es de 5 años, contados a partir de la fecha máxima establecida para el inicio del servicio. ¿Dónde está eso? En el Decreto Supremo 040 establecía de que es una obligación de la escuela de conductores iniciar el servicio máximo 60 días después de haber sido autorizada. Ahí está la fecha máxima. Entonces el plazo de vigencia se cuenta desde el día 60 de haber sido autorizada. Bueno, eso era todo, había que hacer todo un análisis integral de la 040 para determinar la fecha de vigencia. Bueno, ahora y además había que publicarla, cosa que ahora ya no va a suceder. Ahora, para uno ser autorizado, te notifica y desde ese momento ya estás autorizado y ya puedes pedir tus accesos. Ahora va a ser así. Bueno, y en función a la renovación de la escuela de conductores, la autorización, la renovación ahora va a ser automática, ¿no? Esa es la novedad en función al nuevo Decreto Supremo 007. Sigamos, por favor. Siguiente. En función a los instructores, como les iba adelantando, los instructores van a ser ahora personas que van a tener que ser acreditadas por una universidad, un instituto superior, Ministerio de Transportes, a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial. ¿Pero qué instructores son estos? Porque hay que tener en cuenta que el Decreto Supremo 007 habla de 4 integrantes de la plana docente, ¿sí? Independientemente del director. Tenemos al instructor de conocimientos y al de habilidades. Estos son los que tienen que ser acreditados. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser esto para que se acrediten? ¿Cuánto tiempo en qué momento se van a acreditar? ¿Cómo va a ser? Esa puede ser quizás una duda. Tienen 1 año para acreditarse desde que entre en vigencia la norma. Y mientras tanto, ¿cómo queda la situación del instructor teórico y del instructor práctico de manejo, ¿no? Que viene a ser su símil? Ellos van a denominarse capacitadores, ¿no? Ya no van a ser instructores. Esa es la diferencia. Siguiente, por favor. Ahora sí. Tenemos un nuevo esquema de capacitación, entonces. Anteriormente, una persona interesada en obtener su licencia de funcionamiento acudía a la escuela de conductores, era capacitado y, bueno, en función a las evaluaciones se registraban los resultados en el Sistema Nacional de Conductores y se emitía un certificado de profesionalización, el cual lo exoneraba de la evaluación. ¿Cierto? Bien. El esquema actual consiste en que la persona, dependiendo de la categoría, va a tener que acudir necesariamente a la escuela de conductores para ser capacitado. Y bueno, se va a realizar la instrucción, en la cual va a tener que identificarse con su huella, tanto en las aulas, en el establecimiento, en las oficinas administrativas, como en el circuito. Porque también una novedad del reglamento que me había olvidado comentarles en el tema de equipamiento es el identificador biométrico, que también, así como en centros médicos, se ha mencionado. Entonces, va a tener que identificarse al momento de su capacitación teórica y de habilidades de conducción, y una vez que cumpla con la carga horaria, va a emitirse el COFIPRO, que es el que ya hablamos, ¿no? El COFIPRO, la constancia de finalización del programa de formación, ¿no?
para que sea válido, tiene necesariamente que estar inscrito en el Sistema Nacional de Conductores. Eso es importante porque vaya a ser que lo emitan y si alguien se olvide y no tiene validez, ¿no? Es importante que esté registrado en el Sistema Nacional de Conductores y se le entrega a solicitud del postulante una copia para que lo porten. Siguiente, por favor. Bien. Acá viene una situación en relación a las licencias de conducir de particulares y de profesionales. Bueno, en función de la categoría 1, si desea el postulante, puede acudir directamente al centro de evaluación y dar su examen y obtener su licencia de conducir. Si no, podría capacitarse también en una escuela de conductores si lo desea, ¿no? Independientemente. Pero para los profesionales es un requisito indispensable que tenga su COFIPRO, como un certificado de estudios. Ha cumplido con todos los estudios respectivos. Y finalmente, por favor, la siguiente, disculpen. Siguiente, ahí está. Y finalmente, la línea de tiempo. ¿Cómo se va a aplicar la norma? Bueno, todos sabemos que el 23 de junio se emitió el Decreto Supremo 007. Este va a entrar en vigencia el 23 de julio del 2016, ¿no? Para nosotros tenemos 5 días, bueno, las escuelas de conductores tienen 5 días para comunicar qué alumnos tienen matriculados. Hasta el 28 de julio tienen para comunicar qué alumnos tienen matriculados para que puedan seguir emitiendo respecto, ¿no? Tienen que comunicar. Asimismo, tienen 30 días, hasta el 22 de agosto, pueden seguir emitiendo extraordinariamente los matriculados sus certificados de profesionalización. Hasta el 22 de agosto, hasta los matriculados hasta ese día, pueden seguir emitiendo certificados de profesionalización. Esto está en las disposiciones transitorias, ¿no? De implementación. Y otra cosa muy importante, que si lo han revisado tienen que darse cuenta en función a qué requisitos son exigibles a 30 días y qué requisitos son exigibles a un año. Por ejemplo, la infraestructura, según las características del Ministerio de Educación, tiene que cumplirse en el plazo de un año. El circuito también es en un año. El instructor de conocimientos, la acreditación, también es en un año. Pero los demás requisitos es a un mes. Tenemos un mes para acreditar el cumplimiento de los requisitos, las escuelas en trámite. ¿Sí? Eso es importante. ¿Algo más que me estoy olvidando? Creo que no. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.